La mesa, mecanismos de protección en México, entre Jorge Ruiz y yo les vamos a comentar pues, las grandes preocupaciones que se tienen en términos de lo que de lo que ya tenemos, de lo que nos falta. Los dos nos vamos a quejar que nos faltan recursos. Entonces, entre otras cosas, pero qué es lo que ya existe, cómo, qué es lo que trabajamos, qué es lo que hacemos, y además en la fuerte colaboración que tenemos entre la Federación y el gobierno de la Ciudad de México para poder atender los casos que llegan hasta esta latitudes. Este, Jorge Ruiz es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, encargado del despacho de la Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y director de área de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Subdirector de área de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Distrito Federal y colaborador de la Liga Española Pro Derechos Humanos, visitador auxiliar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Actualmente se desempeña como director general adjunto de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. O sea, está encargado de la unidad de atención inmediata, el primer lugar o la primera cara que van a ver en el mecanismo federal, si algo o con quien hay que comunicarse, es con él. Entonces, aquí está para dar sus palabras. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, querida Claudia. Desde hace ya algunos meses hemos trabajado de manera muy estrecha y de manera muy coordinada. Saludo a las organizaciones de la sociedad civil que están presentes, saludo a mis compañeros titulares y coordinadores de las unidades estatales de protección en las entidades federativas. Saludo, por supuesto, a mis amigos y compañeros de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que están en este foro. Y la idea de esta breve charla, de este acercamiento, de este encuentro, es con la finalidad de platicarles acerca de la génesis del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que recae en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, un poco acerca del proceso que llevó a reconocer la necesidad por parte del Estado mexicano en términos de las obligaciones de prevenir y garantizar la protección de los derechos humanos o los derechos fundamentales para acoger un esquema de protección a favor de las y los periodistas y a favor de las y los defensores de derechos humanos. En este sentido, la charla la abordaré a partir de la génesis, cómo nos encontramos, cómo se encuentra integrado el mecanismo a partir de sus tres unidades y la puesta del mecanismo junto con las unidades estatales de protección que fueron creadas. En algunos otros estados ya funcionaban algunos mecanismos de protección local, pero que se acentuaron y que fueron creadas a partir del llamado que hizo el presidente de la República en el mes de mayo aproximadamente. Así podemos pasar a la primera presentación, por favor. Bien, existe un deber especial, diría el profesor Gregorio Peces Barba, existe un deber especial de protección hacia ciertos grupos de personas. A este proceso lo denomina él dentro de su libro de Derechos Fundamentales como el proceso de especificación en la protección de derechos fundamentales. Así, cada grupo en particular merece un esquema de protección específico a partir de las necesidades y rubros concretos que se requieren para garantizar este goce de derechos fundamentales. En el caso de las personas periodistas y en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, actores fundamentales en cualquier sociedad, en cualquier estado democrático y de derechos, pues no son la excepción. Es decir, no se entiende un estado democrático y de derechos sin el reconocimiento de una protección específica hacia este grupo de personas
Así, a partir del año 2000, en donde la situación de violencia se presenta, se incrementa en el país, surge ya los primeros llamados para que el Estado mexicano haga y dé cuenta de la generación de acciones para la protección de este grupo poblacional. Y surge la necesidad de protección hacia este grupo poblacional a partir de tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con, por supuesto, el incremento de la violencia que ya existe y que se incrementa en el país, la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y por supuesto, los niveles altos de impunidad que prevalecen dentro del Estado mexicano. Estos tres factores identifican, de acuerdo a lo señalado por organismos internacionales como la propia Relatoría de las Naciones Unidas y la propia Relatoría de la CID, y que acoge posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la creación de una dirección específica para la atención de agravio periodistas, pues bueno, la necesidad de dirigir un esquema de garantía entendida como un esquema de protección a favor de personas defensoras de derechos humanos y a favor de personas periodistas. Así tenemos, por ejemplo, y cito hasta el año 2010, en esta tabla, por ahí hace algunos días nos comentaba el relator para la libertad de expresión de la CID que la violencia que se presenta dentro del país se hizo extensiva a las personas periodistas. En algún momento, los relatores también específicos de la materia y los respectivos informes sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos de la CID dan cuenta que este contexto de violencia se hizo extensivo también a las personas defensoras de derechos humanos. Así, dentro de la génesis o los motivos que orillan al Estado mexicano a reconocer una política pública en forma de una garantía de protección de derechos a favor de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, surgen bajo este antecedente. Es decir, tenemos más de 80 muertes de periodistas del año 2000 al año 2010, y doy cuenta del año 2010 porque es el año en que se realiza una visita en conjunta por parte del relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas y la entonces relatora de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana. Y tenemos también que hasta el año 2010 teníamos aproximadamente, en la tabla derecha, si se pueden percatar, el número de personas desaparecidas. Es decir, tenemos entre periodistas desaparecidos, lamentablemente, y personas periodistas que perdieron la vida derivado de la actividad o el ejercicio periodístico, casi 100. Al día de hoy se ha incrementado lamentablemente ese número a 131 personas. La siguiente, por favor. Sin lugar a duda, la radiografía de violencia que se presentaba en el país en ese entonces tuvo por necesidad principalmente que organizaciones de la sociedad civil, que la sociedad civil organizada, junto con las instancias internacionales, tanto en el seno de Naciones Unidas como en el seno de la propia Comisión Interamericana, pues realizaron una visita conjunta en el mes de agosto del año 2010. Principalmente hacen un balance sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el país, pero también hacen un balance respecto a cómo la violencia ha permeado a la actividad o el ejercicio periodístico. La siguiente, por favor. Concluye, por ejemplo, el relator, casi un año después, unos meses después, concluye el relator especial de Naciones Unidas con una propuesta muy concreta. Y quise trasladarme a esta parte de la historia porque hace unos días nos acompañaron a la Junta de Gobierno los dos relatores. A la Junta de Gobierno el mecanismo, más adelante les platicaremos en qué consiste, cómo se integra orgánicamente el mecanismo de protección, y ambos relatores señalaron en la última visita de nosotros a este país, no era concebida la idea de que esto existiera. Es decir, el primer paso
ya se dio. La construcción a partir de el propio contexto de violencia, el funcionamiento a partir de la apuesta hacia una prevención, es decir, cómo prevenimos y cómo evitamos que se consuman o materialicen las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y en contra de personas periodistas o en contra de personas que ejercen la libertad de expresión en términos de lo que mandata la propia ley de protección en esta materia. Así, en el año 2011, una de las recomendaciones específicas fue establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debería ser implementado a través del Comité Oficial Interinstitucional de alto nivel, ser liderado por una autoridad federal, contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno, gozar de recursos propios y suficientes y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. El relator especial toma nota de la suscripción el 3 de noviembre del 2010 del convenio de colaboración para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La siguiente, por favor. A partir de esta recomendación y a partir del impulso que, por supuesto, es provocada por la sociedad civil organizada, surgen dos antecedentes de la ley que da vida al actual mecanismo de protección. En un primer momento, incluso eso es anterior a la visita, 7, 8 meses antes de la visita, se plantea una ley de periodismo de alto riesgo. Es una ley que visualiza la necesidad ya de proteger, es una ley que no coordina los diferentes entes de la administración pública y que en poco hace partícipe a las entidades federativas para asumir la coordinación de protección hacia las y los periodistas y hacia las y los defensores de derechos humanos. Posteriormente, a partir ya de la visita, se presenta la ley. Regresamos la anterior, por favor. La ley del Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas y los Trabajadores de los Medios de Comunicación. En esta ley se da cuenta de la necesidad de proteger, es decir, implementar medidas puras y duras para que la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las y los periodistas no se encuentre en riesgo, que el riesgo disminuya a partir de una serie de medidas de protección que se puedan adoptar a su favor, pero también reconoce la necesidad de garantizar derechos inherentes como las condiciones laborales mínimas para poder afrontar ante una situación de eventual protección que le prive de ciertos derechos a poder accesar a satisfactores mínimos. La siguiente, por favor. Así, digamos que tenemos estos dos antecedentes. Se presenta por fin en el año 2012. Claudia fue una de las personas impulsoras dentro de la sociedad civil para que esta ley cobrara vida. No se entiende un proceso legislativo y no se entiende tampoco la entrada en vigor de esta ley sin la participación de la sociedad civil. Es fundamental la participación de la sociedad civil, fue fundamental la participación de la sociedad civil en el reconocimiento a partir de ciertas normas que nos parecen que son muy garantistas. Por ejemplo, la propia ley no entra al debate de establecer quién es o no periodista. Para la ley queda muy clara que serán sujetos de protección las personas que se encuentren en riesgo derivada de su actividad, que sean periodistas, da una definición muy amplia de periodistas, pero también que ejerzan la libertad de expresión. Es decir, para efectos del mecanismo, la discusión de yo soy periodista, no soy periodista, él no es periodista, está superada. Está superada bajo el entendido de que hay que adoptar una serie de medidas de protección a quienes en el ejercicio de la libertad de expresión puedan encontrarse en una situación de riesgo. La ley se compone de una parte garante respecto a los sujetos que protege. Por otro lado, reconoce la parte orgánica que tiene que ver con cómo se constituye el mecanismo, cómo funciona el mecanismo, quiénes integran al mecanismo. Y la tercera parte tiene que ver, de este texto, de este cuerpo normativo, tiene que ver con la puesta, me parece,
de cualquier mecanismo de protección, y entendido el mecanismo como una parte dentro de un sistema que tiene por finalidad proteger o preservar ciertos derechos fundamentales a favor de este grupo de población. Y la apuesta es el tema de la prevención. La siguiente, por favor. Así, el objeto del mecanismo es la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar las medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta misma ley, como les comentaba, crea, por supuesto, el mecanismo de protección, y el mecanismo de protección no es un ente unilateral. Es un ente que está sometido al escrutinio, es un ente que está integrado por la sociedad civil en la toma de decisiones, y además de generar un tema de paridad respecto a los integrantes del mecanismo en la toma de decisiones, me parece que la participación de la sociedad civil le genera, por supuesto, invocar los estándares más altos en materia de protección a favor de las y los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo se integra el mecanismo? El mecanismo se integra por tres grandes áreas. La primera es el máximo órgano de toma de decisiones, es la Junta de Gobierno. La segunda área es el Consejo Consultivo, y la tercera área es la Coordinación Ejecutiva Nacional. Digamos, la Coordinación Ejecutiva Nacional, la parte operativa, y quienes integramos las tres unidades que integran el mecanismo, y la Coordinadora Ejecutiva Nacional. La siguiente, por favor. La Junta de Gobierno se integra por un representante de la Secretaría de Gobernación, se integra por un representante de la Procuraduría General de la República, en particular es el fiscal para la atención e investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Se integra también por un representante de la Policía Federal. Justo la ley se da antes de la transición respecto a la Comisión Nacional de Seguridad y Secretaría de Seguridad Pública. Se integra por un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por 4 representantes del Consejo Consultivo. Hay 5 invitados con voz, pero sin voto, y entre ellos están el representante de la Cámara de Diputados, el representante del Senado, casi siempre está presente la senadora Angélica de la Peña, está un representante del Poder Judicial de la Federación, un representante del Alto Comisionado y un representante de la Comisión Nacional de la CONAGO. Por su parte, el Consejo Consultivo se integra por 9 consejeros. La siguiente, por favor. 4 de ellos son periodistas, 4 de ellos son personas defensoras de derechos humanos, y un integrante de la academia. Las reglas de elección del Consejo Consultivo, ellos las fijan a través de la convocatoria, que para tal efecto señalan, y pues bueno, es la representación de la sociedad civil al interior del mecanismo de protección. Bien, las atribuciones de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la instancia máxima del mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sus resoluciones son obligatorias, y eso tiene que ver con la propia naturaleza de la ley. Son obligatorias única y exclusivamente para las autoridades federales. Justo a partir de esa obligatoriedad exclusiva hacia las autoridades federales, llama a la facultad para que el mecanismo, la propia Junta de Gobierno, a través de su Junta de Gobierno, celebre convenios de colaboración con las entidades federativas para poder establecer acciones coordinadas de protección a favor de ellos. La siguiente, por favor. Por su parte, el Consejo Consultivo les comentaba que se integra por este número de personas, 9 personas defensoras de derechos humanos, 4 personas defensoras de derechos humanos, 4 periodistas y un integrante de la academia. La siguiente, por favor. Ahora corresponde el turno de la Coordinación Ejecutiva Nacional, y justo a partir del planteamiento de la integración
de la Coordinación Ejecutiva Nacional, intentaré llevar de la mano de manera muy lo más simple posible cuál es el procedimiento de incorporación y cuál es el procedimiento de realización de análisis de riesgo, cómo se adoptan las medidas, cómo se presentan los casos ante la Junta de Gobierno, y seguramente quienes lo saben decir mejor, posteriormente les explicarán en qué consiste la metodología que se implementa al interior del mecanismo al momento de adoptar los planes de protección. Bien, la Coordinación Ejecutiva Nacional se integra por 3 áreas. Somos las y los operadores del mecanismo respecto al trabajo cotidiano. No es que la Junta de Gobierno no haga el trabajo cotidiano, por supuesto que sí, valida las decisiones, realiza las intervenciones que corresponden, pero digamos que nosotros somos, como comentaba Claudia, los que damos la primera cara, somos los que tenemos el primer contacto, y así se integra por una unidad de recepción de casos y reacción rápida, se integra por una unidad de evaluación de riesgo y se integra por una unidad de prevención, seguimiento y análisis. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos en la primera unidad? Lo que hacemos en la primera unidad es una tarea muy simple desde el punto de vista procedimental. Es única y exclusivamente analizar los supuestos que prevé la ley. Es decir, la ley prevé que son sujetos de protección las personas defensoras de derechos humanos, son sujetos de protección las personas periodistas, y son sujetos de protección las personas que ejercen la libertad de expresión, pero que con motivo de su labor se encuentran en una situación de riesgo. Es decir, se tiene que dar de manera concatenada esta conjunción para poder establecer que una persona puede ser incorporada al mecanismo y pueda ser sujeta de medidas de protección. Así la primera unidad, nosotros recibimos la solicitud de incorporación bajo cualquier medio. Peticiones de forma escrita, de forma verbal, por teléfono o por cualquier otro medio, o Claudia nos la remite o nosotros se la remitimos. Bajo cualquiera de estas formas. También en algunos supuestos, mi compañera, la directora de la unidad de prevención, acudirá más tarde con ustedes y les platicará todo lo relacionado con el escenario de prevención. Pero en algunos supuestos nosotros realizamos monitoreo de agresiones, pero en gran medida ella es quien lo realiza y se los platicará de mucho mejor manera. La siguiente, por favor. Bien, realizamos estudios de evaluación de acción inmediata y la primera unidad emitimos medidas urgentes de protección. Ya comentamos que las personas que pueden ser sujetas de protección son las personas defensoras de derechos humanos, las personas periodistas o quienes ejercen la libertad de expresión, que derivado de su actividad, por supuesto, se encuentren en una situación de riesgo. El mecanismo de protección, los mecanismos de protección, entendidos como una garantía para la tutela de derechos, tienen por finalidad generar condiciones de seguridad a favor de este grupo de personas. ¿Cuáles son los derechos que de entrada señala la ley que deben de garantizarse o de protegerse? La vida, la seguridad, la integridad y la libertad. Hay ciertas acciones, ciertas situaciones que colocan a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, que sí replantean el reconocimiento respecto al alcance que prevé la ley para garantizar ciertos derechos a favor de este grupo de personas. Hay situaciones en concreto que redimensionan o replantean a las instituciones la necesidad de garantizar y proteger otro tipo de derechos. Y me refiero a el caso concreto de las personas desplazadas por motivos de seguridad. Es decir, cuál es el deber, cuál es la obligación del Estado mexicano, entendido federación, entidades federativas y municipios, para generar los mínimos vitales de manera muy similar hasta antes de que se presentara la extracción o la reubicación de las personas. Dicho de otra forma,
el tema de desplazamiento es un tema que me parece que implica un reto mayúsculo a todas las instituciones y eso replantea, por lo menos desde el punto de vista de lo que reconoce la ley, sí, protegemos, salvaguardamos en contra de los ataques, las agresiones, las amenazas, las campañas de estigmatización. Pero tratándose de esta situación en concreto, me parece que es un reto y es un reto mayúsculo hacia todas las instituciones. La siguiente, por favor. También el procedimiento de incorporación, les comentaba, es muy sencillo. Identificamos que se dan estos supuestos, identificamos que es necesaria la intervención del mecanismo a partir de una amenaza de bomba, una amenaza de muerte, a partir de la posibilidad lamentable de desaparecer a una persona. En esos casos tenemos prácticamente las horas contadas. Y tenemos las horas contadas porque debemos de actuar de forma muy inmediata. Y hace algunos días platicaba con algunos compañeros de algún estado. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos llaman a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y de pronto nos dice la persona periodista, está afuera de mi casa un grupo armado y me quiere privar de la libertad? Es decir, el plazo de las 3 horas, pues sí, ahí está, reconocido por la ley, como un máximo. Pero no es, por supuesto, que debamos agotarlo, tenemos que reaccionar en ese momento, tenemos que intervenir en ese momento, porque la vida, la integridad de la persona se encuentra en riesgo, de él o de su familia, se pudiera tratar de un hecho de imposible reparación. Así, la ley nos prevé un plazo de 3 horas para solicitar las medidas urgentes de protección. De ahí nos da un plazo de 9 horas para poder establecer la materialización de estas medidas de protección. La siguiente, por favor. Y digamos que de manera muy general, el procedimiento de incorporación al mecanismo es, tenemos conocimiento de una agresión, establecemos por cualquier medio, establecemos contacto con la persona, vía telefónica, vía correo electrónico, analizamos los hechos, determinamos si se trata de un riesgo ordinario, de un riesgo extraordinario, y justo la distinción radica en la inminencia a partir de la temporalidad en la que se pueda materializar o concretar la agresión o el daño, y que éste se convierta en un daño irreparable a partir de la identificación de este. Si es un caso extraordinario, inmediatamente se adoptan las medidas de protección. Justo el mecanismo cuenta, por supuesto, cuenta con un fideicomiso. Este fideicomiso, a través de este fideicomiso se contrataron los servicios de una empresa de seguridad. Hay un catálogo aproximado de 42, 43 medidas que se pueden implementar, desde la colocación de una cerradura en la puerta de una persona, hasta la disposición de un servicio de escoltas, un servicio de autos blindados, por supuesto, y un elemento que es muy importante destacar. No se entiende la colaboración ni la participación del mecanismo para desplegar medidas de protección efectivas sin la intervención de las entidades federativas. No se entiende y no se concibe bajo ningún esquema y bajo ninguna forma. En la parte que me toca, en la parte de reacción rápida, puedo hacer un balance en los últimos 8 meses a partir de las situaciones violentas que se han presentado en el país. Al día de hoy, tratándose de reacción rápida, sí puedo decir que en el 100% de los casos, y afortunadamente están muchos compañeros de las entidades federativas, en el 100% de los casos, a la hora que sea, siempre reaccionan, y me parece que eso es una situación de éxito. En el 100% de los casos han reaccionado, en el 100% de los casos han intervenido para proteger o para brindar medidas de protección de primer contacto, de primer momento. Y lo hemos tenido en comunidades muy apartadas, donde únicamente tenemos policía municipal y son las 2 o 3 de la mañana, y la única forma de brindar protección es a través de las corporaciones municipales. Lo mismo ha pasado con lugares muy apartados cerca de la frontera, donde de pronto las casas de migrante las han amenazado en el sentido de decir, y si no me entregas a 3 migrantes, voy a colocar sus cabezas encima de las rejas. Y la única fuerza de seguridad que tenemos en ese momento, y la única reacción con la que se puede contar es, por supuesto, con la de las entidades federativas. Entonces, no se entiende la existencia del mecanismo sin la participación y sin la coordinación de las entidades federativas. La siguiente, por favor.
Este es el flujograma. Claudia ya me dice que me quedan 2 minutos. Este es el flujograma del procedimiento de atención. Lo recibimos por cualquier medio, se establece si es ordinario, extraordinario, se adoptan las medidas y una vez que el caso se integra, de manera inmediata se turna a la unidad de evaluación de riesgo. ¿Qué es la segunda unidad? Es el órgano técnico, del mecanismo que tiene por finalidad establecer con una metodología propuesta por Freedom House, propuesta por expertos en la materia que tenemos aquí presente, cuya finalidad fue establecer bajo esos parámetros o esos estándares específicos a partir de una matriz de riesgo cuál es el mejor plan de protección a favor de las personas que puedan ser protegidas por el mecanismo. La siguiente, por favor. Nos regresamos. Así, la unidad de evaluación de riesgos tiene por finalidad o tiene dentro de sus funciones elaborar estudios de evaluación de riesgo, define medidas preventivas o medidas de protección que conforman el plan de protección integral de acuerdo a las variables que presentan las personas beneficiarias, como son las amenazas, el riesgo específico y las vulnerabilidades, y se presentan ante la Junta de Gobierno. Da seguimiento periódico a la implementación de las medidas preventivas o de protección para posteriormente recomendar su continuidad, adecuación o conclusión. Y bueno, cuentan con un teléfono de emergencia. Dicho de otra forma, ¿de qué manera podemos resumir el procedimiento ante el mecanismo? Se identifica la situación de riesgo, se realiza la incorporación. Si se requieren medidas de protección a partir de que el caso es extraordinario, se adoptan medidas de protección bajo este esquema. Si es un caso ordinario pero requieren medidas de protección, también se adoptan, por supuesto. El caso es turnado a la unidad de evaluación de riesgo. La unidad de evaluación de riesgo adopta y propone ante la Junta de Gobierno un plan de protección. Y eso no implica que nos tenemos que esperar hasta que sesione la Junta de Gobierno para que exista un plan de protección. No, eso implica que desde la unidad de recepción de casos se puede establecer un plan de protección a favor de las personas que son incorporadas al mecanismo. La siguiente, por favor. De manera muy general, en eso se resumen las acciones de protección del mecanismo. Recibimos las solicitudes de defensores de derechos humanos, se dictan las medidas urgentes de protección, elaboramos estudios de evaluación de riesgo, se determina la conclusión de los casos, se realizan reevaluaciones periódicas y se da seguimiento a las medidas para recomendar su continuidad, adecuación o conclusión. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Y por último, la unidad de prevención, seguimiento y análisis, la apuesta del mecanismo. Me parece que el mecanismo, y más a partir de el próximo año, ha sido un año muy violento, lamentablemente, para este país. Pero a partir del próximo año, donde se vislumbra un escenario complejo a partir del proceso electoral, me parece que tenemos dos retos, por supuesto, con las unidades estatales de protección y los mecanismos locales. Y los retos se centran fundamentalmente en cómo prevenimos, es decir, cómo a través de un monitoreo, cómo a través de un mapeo de riesgo podemos prevenir que las agresiones en contra de las y los periodistas y de las y los defensores de derechos humanos no se materialicen. Y el segundo reto, nos parece, es poder establecer estrategias efectivas de protección a partir de fenómenos bien coyunturales que hay en el país. Y los fenómenos coyunturales se centran o se empiezan a centrar en algunas regiones de este país, en uno, por ejemplo, el tema de desplazamiento, y en otro, por ejemplo, lo que tiene que ver con el involucramiento de actores estatales para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Esta unidad de prevención, de seguimiento y análisis tiene esa finalidad. Realiza un monitoreo nacional de riesgos con el fin de identificar situaciones que requieren la emisión de una alerta temprana. A partir de la emisión de la alerta temprana, el mecanismo acuerda con la entidad federativa, por ejemplo, un plan de contingencia, se elabora un diagnóstico de riesgos en coordinación con las entidades federativas,
evalúa la eficacia de las medidas preventivas y, pues bueno, coordina áreas de información al interior del mecanismo. Digamos que de manera muy general es el funcionamiento del mecanismo, son parte de las dos apuestas o de las grandes apuestas que tiene el mecanismo, entendido como un sistema para prevenir y sobre todo proteger a personas periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Mañana esta Aurora va a entrar, digamos, como al detalle, como lo hizo hoy Jorge, de lo que estamos haciendo. Es que estoy pensando qué hacemos porque ya son las 3 de la tarde y muchos llegamos muy temprano y tenemos hambre, ¿verdad? Entonces me parece lo justo es que vayamos a comer. Entonces, como diría mi mamá o mi abuelita, hay que comer algo. Sí, entonces, más bien ahorita lo que les iba a plantear es si alguien tiene alguna pregunta con Jorge y regresando, vemos cómo ajustamos todos nuestros tiempos para que yo les pueda dar la otra parte. Lo que yo en realidad les voy a dar, o voy a informar, es qué son los derechos, el derecho a defender derechos y qué es el derecho a la libertad de expresión, porque pareciera que el derecho a la libertad de expresión solamente tiene que ver con los periodistas, y no, tiene que ver con todos y todos. O incluso hay algunos periodistas que dicen que el derecho a la libertad de expresión no tiene nada que ver con su labor periodística, cuando es fundamental y es el derecho que rige a la labor periodística, así como el derecho a la libertad de prensa. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si me la quieren hacer pasar, o no sé cuántas preguntas son. ¿Tienes alguna pregunta? Es que no pasaron papelitos. Entonces, si les paso aquí un micro, para que sea rapidito. Una observación importante. Soy el ingeniero Carlos Castro, desplazado. Puse mucha atención a tu participación y está muy burocratizado, ¿no? O sea, si hablamos de seguridad brindada a quienes defendemos, somos defensores de derechos humanos o desplazados o periodistas, creo que nos va a matar esa burocracia, ¿eh? Hay un trámite muy largo, ¿no? Yo te pediría que hables con tu gente y se ponga al día con lo mío para no hacer observaciones y restarle en realidad importancia a lo que sí han hecho bien ustedes. Gracias. Por ahí había otra participación. Mientras leo, ¿con la implementación del mecanismo se superan las funciones de los organismos de derechos humanos? Gracias. Para una mejor aplicabilidad, la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas tienen ¿tienen vigente su reglamento? ¿Alguna otra? Okay. Sí, hola Carlos, qué gusto verte y saludarte en esta foro. Tomamos nota de eso desde hace mucho tiempo. No solo tiene que ver con eso, tiene que ver con la confianza que tiene la ciudadanía con las instituciones. Nos hemos encontrado y no es fortuito y no es gratuito, eso me queda claro. Señalaba un consejero del mecanismo que el mecanismo de protección es un ente extraordinario que existe porque se dejó de atender todo lo ordinario. Y me parece que tiene mucha razón. Tiene que ver también, por supuesto, con lo que comentas, con el tema de no burocratizar, sino realizar todo muy eficiente, muy rápido, hacerlo muy asequible y accesible hacia las personas. Eso, tomo nota, por supuesto, de eso, y también generar la confianza ante ante sectores que históricamente ya la han perdido en instituciones. Ese es uno de los retos que
tenemos muy en cuenta y que por supuesto tenemos que afrontar y lo tenemos que afrontar de la mejor forma posible. Totalmente de acuerdo con lo que comentas y tomamos nota en ese sentido, Carlos. Respecto a la ley de protección, a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sí, hay un reglamento que se encuentra en vigor y por supuesto son parte de la normativa que da vida al funcionamiento y a las actuaciones que realiza el mecanismo de protección. Respecto a la pregunta, a la segunda pregunta que respondo al final, relacionada con la implementación del mecanismo, los organismos protectores de derechos humanos pasan, en qué nivel o en qué situación se queda, me parece que dentro del esquema de garantías, dentro de los esquemas de protección de derechos fundamentales o derechos humanos, tenemos, por supuesto, los jurisdiccionales, a partir de la propia naturaleza de las decisiones que emiten los integrantes de estos, los no jurisdiccionales, como es todo el andamiaje de organismos públicos de derechos humanos, dicho de otra forma, comisiones estatales de derechos humanos, y por otro lado tenemos, es una aproximación académica exclusivamente, y por otro lado tenemos un grupo de mecanismos de protección que tienen eficacia directa, los primeros respecto a entes públicos, es decir, fueron creados para corregir asimetrías. En el caso de comisiones estatales y en el caso de, por supuesto, el sistema jurisdiccional. Pero en el tercer rubro que tenemos bajo esta aproximación académica exclusivamente, a un esquema de protección cuya eficacia es directa, inmediata, pero no solo frente a entes públicos para corregir asimetrías, sino también para particulares. Entonces, me parece que coexisten sin mayor problema, sin mayor complicación, y coexisten a partir de las diferentes funciones que pudieran realizar. Planteamos como algunos ejemplos con algunos jueces de distrito, en el sentido de dimensionar el mecanismo de protección como un mecanismo de tutela de derechos cuya eficacia es directa, y cuya eficacia es directa a partir de la adopción de ciertas medidas de protección. Y tomábamos como ejemplo el caso de las personas que hay que reubicarlas porque su vida se encuentra en riesgo en el lugar. Entiendo, se promueve el amparo, se dicta la suspensión, se ordena a las autoridades correspondientes la adopción de medidas. En este caso, el mecanismo tiene una eficacia directa por cuanto a realizar o desplegar todas las acciones para retirar a esa persona del lugar o brindar un esquema muy concreto, muy específico de protección. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, sí querías preguntar algo. Es que como el pasado los papelitos y eso, ¿cómo va? ¿Cómo va? De una vez. Sí, muchas gracias. Todos los casos son importantes, y digo importancia no en función de identificarlo como una jerarquía, son importantes a partir del riesgo en el que se encuentran. Estamos hablando de la vida, de la libertad, de la seguridad de las personas, que se encuentran en riesgo a partir de
la actividad que desarrollan o la actividad que desempeñan. En ese sentido, radica la importancia o la trascendencia de proteger a todos y a todas por igual. Sí, muchas gracias, Jorge. La propuesta, bueno, a ver, nada más, ¿quién me va a dar el reconocimiento? Luis, por ahí andaba. Su reconocimiento para nuestro compañero Jorge Ruiz del Mecanismo Federal. Muchas gracias, Jorge, por tu información. Y aquí estamos para cualquier cosa que suceda en estos días. Una compañera, dos compañeros en la mañana empezaron a comentar algunos asuntos. Aquí afuera va a estar la compañera Mayra, no sé si está por aquí. Levanta la mano, Mayra, no te veo. Ah, acá. Mayra va a estar, si alguien tiene algún caso, ella va a recibir la información para que podamos en estos días adelante, tanto el Mecanismo Federal que se requiere, y nosotros atenderlos terminando esto. O si fuera una cosa grave, inmediatamente la atendemos, no tenemos por qué no hacerlo, pero Mayra va a estar ahí a partir de después de la hora de la comida aquí afuera, por si alguien tuviera algún asunto sobre esto. Regresamos a las 4 en punto, sí, ¿verdad? Para dar inicio a nuestro siguiente panel. Provecho a todas y todos. Aquí nos vemos a ratito. Muchas gracias.